Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha? Bueno, sí, sí. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar con la guía de proporcionales, ¿sí? Eh, Esperen, yo esto siempre me olvido cómo es. Compartir contenido. Compartir acá es... No, acá ventana. Vamos a empezar con los ejercicios, ¿sí? Lo vamos a ir leyendo, ¿sí? Y después vamos a ir al Excel y lo vamos a resolver, ¿sí? Y les voy a ir como indicando cuáles son las claves que tenemos que ir viendo de cada cuestión del enunciado, ¿sí? El primer ejercicio lo que nos dicen es que tenemos un periodo que es 1 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005, continuo. Esto que dice continuo todavía no lo vimos, no repercute en los cálculos, con lo cual ignórenlo. Eh, pero tiene que ver con algo teórico que vamos a ver en un par de semanas, ¿sí? Y sujeto a aviso de cancelación con 3 meses de anterioridad. Ahí lo único importante que tenemos es que el contrato es del 1 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005, y al ser un contrato que después me dice abajo cuota parte, si no nos aclara nada, nosotros vamos a tomar como lo que es la generalidad, ¿sí? Y la generalidad es que un contrato de cuota parte es un contrato proporcional que va por underwriting year. Entonces vamos a proteger o a ceder todas las pólizas que inician vigencia entre 1 de julio del 2004 al 30 de junio de 2005. Acá vamos a tener las pólizas, ¿sí? Con lo cual la fecha de emisión, nada, ustedes todavía no vieron patrimoniales, pero no importa. Lo que yo tengo que ver acá es que la fecha de inicio de vigencia vaya del 1 de julio del 2004 al 30 de junio del 2005, ¿sí? En el inicio. Si hay alguna que no corresponde a ese periodo, la tachan. Es decir, esa póliza no tiene reaseguro en esta modalidad. Que lo que nosotros observamos es que es la póliza 2, ¿sí? La póliza 2 no va porque ¿cuándo inicia vigencia? 1 de junio. Y esto va del 1 de julio. Con lo cual, eh, cuando hagamos la sesión, vamos a hacerla de todas las pólizas, salvo la póliza 2, ¿sí? El contrato es de cuota aparte, la cobertura, esto es informativo, a lo término numérico no influye, que es incendio todo riesgo, ¿sí? Incluye pérdida de beneficio. El alcance es Argentina y bienes en el exterior. El límite, que es la capacidad en el cuota aparte, es 10 millones de dólares. Esto también nos indica que el contrato tiene moneda dólar, ¿sí? Sobre todo para las pólizas que se emitan en pesos, que la vamos a tener que convertir a tipo de cambio, ¿sí? Vamos a retener el 20 y ceder el 80 siempre y cuando la suma sea hasta 10 millones de dólares. Va a haber una comisión del 25, un impuesto del 3,5, prima de depósito del 40, el interés del 5% si libero. Los siniestros de pago contado y el aviso de siniestros es informativo, no influye en el cálculo. Recuerden que los contratos proporcionales, los siniestros se recuperan en cuenta, pero ¿sí? Tenemos que la posibilidad de recuperar, ¿sí? En forma de contado cuando el importe es grande, ¿sí? Y después dice que las cuentas se envían en forma trimestral. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Que hacemos trimestralmente prima menos comisión, menos impuestos, menos siniestros, a 60 días de finalizado el trimestre. Todas las pólizas emitidas en monedas que no sean dólares serán convertidas los valores al tipo de cambio de fin de trimestre, ¿sí? Esto lo que significa es que yo voy a llevar una cuenta trimestral en dólares, otra en pesos, y después la que está en pesos la convierto a dólares, ¿sí? Y nos dicen que para los siniestros y las pólizas el tipo de cambio que vamos a tomar es 2,90. Este es el inicio y fin de vigencia, la moneda, la suma asegurada y la tasa, ¿sí? Que tenemos que hacer la sesión. Y adicionalmente tenemos siniestros, ¿sí?
Pero como la póliza 2 ustedes la tacharon porque no está reasegurada en este contrato por el inicio de vigencia, tampoco consideran el siniestro de la póliza 2, ¿sí? No va, porque no tiene el reaseguro, ¿sí? Entonces, vamos ahora. Quiero hacer un experimento, porque no sé. Acá están viendo el Excel, ¿no? Sí. Sí. Si Sí, yo ahora si yo me voy acá, ¿ven el Word o No, ven el Excel? Ven el seguimos viendo el Excel. Excel. Y no sé cómo se hace para ir, pero bueno, porque no estoy compartiendo archivos, estoy compartiendo, pero bueno, no importa. Nada, nos arreglamos como podemos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tipo de cambio 290, retención 20% hasta 2 millones, cesión 80% hasta 8 millones, la capacidad son 10 millones, las pólizas que voy a reasegurar es de la 1 a la 8 salvo la 2 no la considero, y en cuanto a los siniestros, el de la póliza 3, 5 y 1. El de la póliza 2 no lo considero. ¿Cómo hacemos acá? ¿Sí? Yo lo que tengo es, igual acá quiero hacer una aclaración, si nunca en un examen van a tener, yo acá me confundí la vigencia. Acá está hecho bien porque, bueno, está hecho bien por la cantidad de días, pero, ¿sí? Ustedes nunca van a tener un plazo que no sea anual, ¿sí? O a lo sumo semestral y lo dividen por 2, pero no van a tener 396 días, ¿sí? Acá me equivoqué, yo tenía que haber puesto del 5 de julio de 2004 al 4 de julio del 2005 y mandé 4 de agosto, un mes más. Nada. Profe, ¿te puedo hacer una El- pregunta más teórica capaz? sí, ¿Cuál es la diferencia entre el pleno y la capacidad? el pleno es el importe máximo que paga la compañía de seguros en el caso de un siniestro, y la capacidad es la suma del pleno más el límite es lo máximo que paga el reasegurador, y entonces la capacidad te da pleno más límite, y lo que te permite es que la compañía de seguros puede suscribir, es decir, vender seguros hasta esa suma asegurada porque va a tener cobertura. Ah, buenísimo. Gracias. Fíjate que acá la capacidad lo sumamos, que hicimos retención, que es pleno, más lo que es la cesión, ¿sí? Entonces, yo tengo las pólizas, ¿sí? Están en una, es decir, las pólizas se emitieron en distinta moneda, y yo tengo acá la suma asegurada en moneda original, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es llevar o calcular la suma asegurada en dólares solo a los efectos de saber cuánto es el porcentaje de retención y cuánto es el porcentaje de cesión. Después, la cuenta se va llevando en moneda original, ¿sí? Fíjense lo que hacemos, vamos a ir uno por uno, ¿sí? La póliza 1 se emitió por 5 millones de dólares, en dólares son 5 millones, esta era la tasa anual, como este es el plazo, calculan la prima bruta en moneda original, ¿sí? Esto, bueno, perdón que yo insista con esto, pero me da bronca que esta materia esté antes que patrimoniales. La prima bruta es suma asegurada por tasa por prorrata del tiempo, ¿sí? Entonces, acá lo que hacemos es la suma, ¿sí? La suma por la tasa es anual, entonces la llevo a diaria, porque después lo multiplico por la cantidad de días. En este caso es lo mismo, pero en el otro va a variar, ¿sí? Ahí le dan los 10.000. Una vez que tenemos esto, digo, bueno, ¿cuánto es el porcentaje de retención? Recuerden que esto es un cuota. Hasta 10 millones retengo siempre el 20 y cedo el 80, que es lo que puse acá. Y entonces ahora empiezan la prima retenida es igual a qué? A la prima bruta por el porcentaje de retención. La prima cedida es igual a qué? A la prima bruta por la cesión en el cuota parte. La comisión es igual a qué? Al porcentaje, ¿sí?, de comisión por la prima cedida. En signo negativo porque esto es a favor de la cedente y yo estoy haciendo la cuenta a favor del reasegurador.
El impuesto, ¿cómo se calcula? El 3,5 de la prima cedida. El depósito en garantía, ¿cómo se calcula? Como el 40%, eso nos decía el ejercicio, que era 40% de la prima cedida. Entonces, en este nos dio a ceder $2.520. La póliza 1. ¿Sí? Cuando vamos a la póliza 3, yo tengo 1.000.000 de pesos, que en dólares representan $344.000. Esta es la tasa, la vigencia a los días, pero la prima yo la calculo en moneda original, porque yo emití en pesos, al asegurado le tengo que cobrar pesos. Entonces, fíjense qué hago. Los hago acá para que vean que llegamos al mismo resultado, ¿sí? El 1.000.000 de pesos por la tasa es anual, la llevo a diaria y le calculo la prorrata de los 396 días. Ahí les da los 3.254 pesos, ¿sí? En dólares son 344.000. Los dólares solamente me sirven, yo si quieren se los pinto acá, ¿sí? Igual después el tercero lo vamos a ver al final. No, bueno, que es para esto, ¿sí? Lo que yo llevo a dólares para determinar cuáles son los porcentajes de retención y de cesión, ¿sí? Acá. Son $344.000, 2080, ¿sí? Entonces, ahora digo, ¿cuál es la prima retenida? El 20% de 3.200 pesos. ¿Cuál es la prima cedida? El 80% de 3.200 pesos. La comisión, el 25% de esto. El impuesto, el 3,5% de esto. El depósito, el 40% de esto. Suman y les da acá 820 pesos. ¿Sí? Si hay algo que no entienden, me dicen, ¿sí? Por favor. La póliza 4 nos la vamos a saltear un minuto, ¿sí? Vamos a ir a la 5 y después vamos a la 4, la hacemos al final, ¿sí? La póliza 5 son 100.000 pesos, ¿sí? En dólares esto representa $34.000. Esta es la tasa anual, son 365 días, por lo tanto la prima son 25 pesos. Como la suma en dólares son $34.000, yo sé que hasta 10 millones retengo el 20 y cedo el 80. Y hacemos lo mismo de antes, ¿sí? Acá es el 20% de 25, el 80% de 25, el 25% de 20, el 3,5% de 20, el 40% de 20 y me da 6,30. El neto a ceder, ¿sí? De la póliza 5. Lo mismo para la 6, la 7 y la 8. Esas no van a tener problemas, ¿sí? Es exactamente lo mismo. En dólares les queda menos de 10 millones, por lo tanto, hacen esos cálculos. Vamos a la 4. Porque la póliza 4, el problema que tengo es que ahora no es 2080, porque supero la capacidad, ¿sí? Entonces, cuando supero la capacidad, no es que mantengo 20-80, sino yo lo que digo inicialmente es, mi porcentaje de retención es 2 millones dividido los 12. Me da 16. El porcentaje de cesión son los 8 millones, que es el límite, dividido 12. Me da el 67. Ahora, yo tengo que completar el 100. Y entonces tienen dos opciones. La que está resuelta acá, que es decir que ese 16% que falta, porque acá tenemos 83, lo vuelvo a retener, ¿sí? Entonces, lo que hago acá es, finalmente, 100% menos esto, ¿sí? Esa es una opción. La otra opción es decir, bueno, que esa sería como la opción más real, ¿sí? Retengo el 16, cedo al cuotaparte el 66 y el 16% restante, como la suma supera la capacidad, necesito facultativo.
y entonces acá busco un facultativo por este 16%. Y esta sería la otra opción. ¿Sí? Perdón, Cristian, te hago una pregunta. Sí, sí, sí. Conceptualmente, eso de cuando te pasás así lo acordado en la póliza del 2080 y decís, bueno, quiero llegar al 100, lo que falta se lo mando a retención o al facultativo. Conceptualmente, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo lo podríamos ver? No. No, conceptualmente es en el momento en que la compañía de seguros recibe riesgo, el suscriptor ve que la suma asegurada es 12 millones, los suscriptores saben los contratos de reaseguro y dicen, bueno, yo tengo 10. ¿Sí? De hecho, esto no es real, ¿sí? Lo real es esto, ¿sí? Porque vieron que nosotros hablamos de la retención y demás, entonces yo cuando definí que la retención son 2 millones, son 2 millones, yo no puedo retener 4 porque el cuota parte lo que me dice lo máximo que yo retengo son 8, o lo que me hago cargo, quedan 4 millones, arreglate como vos puedas. ¿Sí? 2 millones me hago cargo yo, ¿quién se hace cargo de los otros 2 millones? Entonces, en la práctica es, el suscriptor recibe el riesgo 12 millones y lo que hace es, no lo suscribe, no puede hacer nada y busca facultativo. Y le dice al asegurador facultativo que lo que necesita es un soporte del 16,67%. Entonces, Claro. esto se define en función del contrato automático y lo que falta para completar, pero se hace a priori antes de emitir la póliza, de cobrar los $26.000, antes de Claro. cualquier cosa. Y poner ese facultativo sería prácticamente un tercero. Un tercero, sí, sí, sí. Por eso, Ok, perfecto. fíjense que nosotros aclaramos acá. No es que ponemos porcentaje de reaseguro, sino que hay que aclarar qué contrato es. Si es cuota parte o si es facultativo. Ok, gracias. No de nada. Acá, bueno, supongan que lo hicimos así, con la capacidad, con el 33%, ¿sí? Acá tienen las primas si fueran de la otra manera, ¿no? La prima retenida es el 33 de los 26, la prima cedida el 67 de los 26, hay una comisión del 25% sobre esta prima, un impuesto del 3,5% sobre esta prima, un depósito del 40% sobre esta prima, y acá tenemos en dólares cuánto nos tenemos que ceder por esta póliza. Cuando nosotros terminamos todo, ¿sí? Lo que hacemos, ¿sí? Eh, es hacer un total por moneda, ¿sí? Fíjese, yo acá pongo total a ceder en dólares, sumo lo que es dólares, total a ceder en pesos. En la práctica lo que va a pasar cuando el reasegurador me lo confirma, estos pesos se transforman a 2,90 y yo lo que le giro al reasegurador es esto, ¿sí? Le giro 8.870, ¿sí? Si no hubiese siniestros. Lo que pasa es que tenemos la parte de siniestros que ahora la vemos, la analizamos eh, conjuntamente. Pero si yo solamente tuviera esto, lo llevo por moneda, ¿sí? Pero después le pago en dólares al reasegurador, ¿sí? Me falta la parte de los siniestros, ¿sí? Con los siniestros lo que hacemos es, el 2 lo saqué, fíjense que el 2 le puse, esta póliza no tiene reaseguro porque inició vigencia en un periodo no comprendido en la vigencia del contrato, entonces si no tiene reaseguro, todo el siniestro, ¿quién lo paga? La cedente, ¿sí? Los 70.000 pesos, que son $24.000, todo a cargo de la cedente. En el resto, ¿sí? Lo que hacemos es, el monto bruto en pesos lo llevamos a dólares y después ustedes lo primero que hicieron es acá calcularon, y eso siempre en la práctica, el siniestro está después de la emisión de la póliza. Yo cuando emito la póliza sé cuánto retengo y cuánto cedo, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá es la póliza 3, ¿cuál era el porcentaje de retención? 20%, ¿sí? Entonces hice el 20% del monto bruto del siniestro y la cesión era el 80%. Lo mismo para la póliza 5, 250.000. Acá hay una cosa, quiero hacer una aclaración, ¿sí? Yo no les voy a tomar infraseguro porque no vieron patrimoniales. Hasta que no haga el cambio de plan, no va a seguir así. Pero yo acá tengo infraseguro, ¿sí? Yo no liquido 150.000 pesos.
porque el asegurado nunca puede tener un siniestro mayor de lo que declaró. Y si el asegurado me dijo que eran 100.000 pesos, acá, si son 150.000, está en infraseguro, con lo cual yo pago 100.000. Pero bueno, nada, acá pasa, ¿sí? Está mal que pase eso porque no es así, ustedes se van a encontrar en la práctica. Mi problema no es que tipo les insisto con patrimoniales, a mí no me importa patrimoniales, pero el problema es que patrimoniales es la base para esto. Y yo estoy viendo cosas con ustedes de la práctica profesional, y ustedes en la práctica van a tener infraseguro, no es que no lo van a tener, ¿sí? Pero bueno, nada, acá pasa, ¿sí? Pero ténganlo presente, yo no puedo tener nunca un siniestro mayor que lo que me declaró el asegurado. Si el asegurado tiene un siniestro mayor de lo que me declaró, es que me declaró menos de lo que correspondía y yo voy a prorrata. Esa es la... Con lo cual nunca voy a pagar, porque imagínense cómo voy a pagar un siniestro de 150.000 si yo tarifiqué en base y cobré prima en base a 100.000. No podría ser bajo ningún punto de vista. Pero bueno, nada. Olvídense y pasó, ¿sí? Pero quiero hacer esta aclaración porque no es así. Pero bueno, no importa. Ustedes Pero saben que cómo una es. pregunta, en la práctica, o sea, ¿qué se hace? ¿Se lo indemniza igual y se le cobra más Por después? esto, sí, sí, se lo indemniza igual, pero por esto. Claro, por ese monto, pero... Sí. Y el asegurado, cuando tiene la pérdida de 150.000, se le dice, mira, 50.000 los pagás vos. Ah, ok. Es decir, la pérdida es de 150.000, pero la compañía de seguros y el reasegurador sí pagan 100.000. Y 50.000 los paga el asegurado. En este siniestro lo que habría, si lo hiciéramos correctamente, tendríamos una parte, ¿sí? Lo haríamos así, mira, si yo tengo el siniestro así, en los otros casos no aparece, siniestro de 150.000. El asegura, lo ponemos todo en pesos, pasarlo a dólares es dividido en 90. El asegurado paga 50, la cedente paga el 20%, porque yo me tengo que fijar en esta póliza, la retención era el 20% de este neto, van a ser 20.000, ¿sí? Y el cuota parte paga el 80% de este importe. Y se liquida 150.000. Si yo sumo la suma de los tres, tengo 150.000, pero porque hay infraseguro, ¿sí? Profe, Por eso no puede ser. No, sí, perdón, pero sí. en caso de, o sea, justo en el caso de Argentina con tema de inflación, ¿no? Las sumas aseguradas, ¿no? Generalmente no tienden al infraseguro, si no se actualizan Sí, constantemente. y es obligación del asegurado, salvo en autos, que fíjense ustedes, deben tener pólizas de autos, porque es obligatorio. En autos, nosotros no tenemos una póliza anual, tenemos endosos mensuales, porque es la compañía de seguros quien se encarga de actualizar la suma para no caer en infraseguro, pero en el resto de los ramos la obligación es del asegurado. Si el asegurado no declara la actualización de la suma vía inflación, recae en infraseguro, sí. Perfecto. Bárbaro. Y así hacemos con todos, ¿sí? Este no corresponde y este ya lo tengo en dólares, 3,5 millones, 20, 80. Y ahí hicimos la liquidación, ¿sí? De la parte de las primas y de la parte de los siniestros. ¿Se entendió este? Yo tengo una duda, profe, sobre Sí, algo del principio. La póliza 2, decime. que vos dijiste que no se Sí. contemplaba porque la base de cobertura era por año de suscripción, pero en el ejercicio eso Sí. no se especifica, ¿o sí? No, pero si no se especifica, nosotros recurrimos a lo que es la regla general, que los proporcionales van por underwriting year y los no proporcionales por accident year. Excelente, gracias. No, de nada. ¿Estamos bien acá con este? Listo. Vamos a... Yo perdón que tengo que hacer así, pero es la única manera. No tengo forma de... Ventana. Si yo pongo toda la pantalla, ¿qué hace acá? A ver, esperen esto. A ver, díganme si así funciona. ¿Están viendo el Word acá?
Sí, Y a ver, y ahora también el Excel. sí, ahí funciona. Listo, ya está. Era la tercera opción. Profe, Si no, este archivo, no o sea, el de la resolución vos ya nos lo pasaste, pero viste que recién hiciste modificaciones, ¿eso como que se actualiza? Sí, se los mando. Ah, buenísimo. No sé qué lo tengo que mandar. Se los mando, no hay problema. Sí, sí. Miren el 2. El 2, la única diferencia que tenemos varias diferencias, ¿sí? Primero que es un excedente en vez de un cuota parte. Lo vemos por acá, que es un excedente, porque me da el límite en valor, la retención en valor, no en porcentaje, y me pone las líneas. ¿Se acuerdan que una manera de expresar el excedente era con líneas? ¿Sí? Decíamos retención, 200.000 y 24 líneas. Eso me da el límite, que es 24 por 200. ¿Sí? El periodo es 1 de julio, 30 de junio. Es un excedente, por lo tanto va por underwriting year. Tenemos comisión e impuesto, pero acá lo que sucede es que, y es lo que pasa en la realidad, ¿sí? Es que cuando yo convierto a dólares, no convierto a dólares al tipo de cambio para la retención y cesión, ¿sí? No convierto a dólares al tipo de cambio de el cierre del trimestre, sino que lo convierto al tipo de cambio de fecha de emisión. Entonces ustedes lo que van a encontrar acá es que para las monedas que son pesos, los tipos de cambio varían, ¿sí? A diferencia de antes que teníamos un solo tipo de cambio, acá varían, ¿sí? Lo que tenemos que hacer también, acá en este caso, es decir, bueno, todas las pólizas que no iniciaron vigencia entre el 1 de julio del 2004 y el 30 de junio del 2005 se van, ¿sí? Y acá la que se va es la póliza 5, ¿sí? Que inicia vigencia el 30 del 2004, no está en este intervalo, ¿sí? Por lo tanto, cuando haga el cálculo, ¿sí? La póliza 5, ¿sí? Se va, ¿sí? Es la única que no la tengo en cuenta, ¿sí? Esperen un minuto que voy a prender la luz, pues ya no veo nada, ¿sí? Aguárdenme. Bueno, entonces fíjense, la póliza 5 no va. Ahí tienen la regla del excedente, que acá ya es diferente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es, si la suma asegurada es menor o igual a la retención, que en este caso son 200.000, retengo el 100 y no cedo nada. ¿Sí? Si la suma asegurada es mayor a 200.000, que es el pleno, y menor o igual a la capacidad, que son 5 millones, retengo 200.000 dividido suma asegurada y cedo 100% menos retención. Y si la suma asegurada es mayor a 5 millones, que es la capacidad, ¿sí? Retengo 200.000 dividido suma asegurada, que es pleno sobre suma, cesión al excedente límite sobre suma, y acá tenemos las dos opciones, o facultativo, el adicional, o retención adicional, ¿sí? Esto está, nada, para que ustedes lo tomen al principio hasta que se ponen cancheros, ¿sí? Bueno, acá también tenemos una cantidad de días horribles, ¿sí? Para la prima bruta en moneda original. Acá de vuelta, yo llevo las cuentas por moneda original, ¿sí? Con la única excepción, ¿sí? Que tengo que convertir a dólares la suma asegurada para ver cuánto retengo y cuánto cedo, ¿sí? El primer caso, yo tengo 7 millones de pesos, como el tipo de cambio es 2,93, son 2.389.000, por lo tanto estoy acá, ¿sí? Entonces, si estoy acá, fíjense que lo que voy a hacer acá es, bueno, la tasa anual, la prima bruta en moneda original, ¿cuánto retengo? Acá lo tienen en fórmula, ¿sí? Pero esto es así, 200.000 dividido los 2 millones, ¿sí? El 8,37.
Una vez que determinan eso, la prima retenida es el 8,37 de la prima original, la cesión es el complemento, el 91, la prima cedida es el 91 de los 12.000, la comisión es el 35% de la prima cedida, el impuesto es el 2,5 acá, perdón, hay convenio. El 2,5 de la prima cedida, esto es lo neto a ceder de una moneda, de una póliza que ordinariamente era en pesos, ¿sí? Con lo cual son 7.015 pesos. Cuando vamos a la póliza 2 se emite en dólares, ¿sí? Con lo cual la suma asegurada son 3 millones. También estoy en esa regla intermedia, ¿sí? Mayor a 200.000 y menor a los 5 millones. Entonces, ustedes acá retienen 200.000 dividido los 3 millones. El 6,67. La prima retenida con la prima original, el 93 es la cesión y el resto es muy parecido, si no, no cambia mucho. La póliza 3, ¿sí? Yo tengo 5 millones de pesos, que es 1.683.000 dólares, y es la misma regla, ¿sí? Esto voy a hacer 200.000, porque estoy de situación que las otras dos, suma mayor a 200.000 menor a 5. Ahí tienen el 11,88, el 88 es la cesión. Donde me voy a detener, ¿sí? Son en las últimas tres. La póliza 4 se emite por 150.000 dólares, pero 150.000 dólares es esta situación, menor o igual que el pleno. Por lo tanto, retengo el 100 y no cedo nada, ¿sí? Lo mismo que me va a dar en la póliza 7. La póliza 7 son 600.000 pesos, que son 200.000 dólares. Estoy en esta situación, con lo cual también retengo el 100, cedo el 0. Y la póliza 6, ¿sí? Estoy en esta situación, la de acá, la tercera, porque supera la capacidad. La póliza 6. Entonces, yo digo, bueno, es 200.000 dividido 200.000 dividido los 6 millones. Acá es 4.800, que es el límite, dividido, dividido los 6 millones. Y lo que me falta, ¿sí? En este caso estoy haciendo capacidad adicional, el 17%. Entonces por eso les da 20 y 80, ¿sí? Podrían haber puesto ese 17% como facultativo, estaba perfecto, ¿sí? Que es lo que tienen acá, ¿sí? La otra opción es de los 6 millones, retengo el 3,33, el SPL el 80 y el 16,67 remanente, ¿sí? En retención adicional. Por lo tanto, es decir, la opción 1 es retención adicional, perdón, con una retención total de 20, que es lo que tenemos acá, y la opción 2 es que ese 16,67 sea facultativo, ¿sí? 83 y 17. Vuelvo a repetir, la opción 2 es la que se usa en la práctica, ¿sí? Perfecto. Vamos al 3. En el 3 lo que tenemos es un programa de reaseguros, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un programa, es que tenemos varios contratos de reaseguro, ¿sí? Nosotros tenemos un cuota parte 2080 con un límite de 1 millón. En realidad, acá esto, hagan esta aclaración, ¿sí? Esto vamos a ponerle, porque si no los va a confundir. Límite, esto lo vamos a poner capacidad, ¿sí? Entonces tenemos retención 20, límite 80, capacidad 1 millón. Y después viene un primer excedente con 1 millón de retención. Pero no es que vuelvo a retener 1 millón. Este millón que yo tengo acá hace referencia a este millón
que yo tengo acá. Para el excedente retengo 1 millón, pero ese millón ya viene con una historia previa, ¿sí? Que es el cuotaparte. Y lo mismo acá. Acá a mí no me pone cuánto es la retención, pero la retención que yo tengo acá son 10 millones, ¿sí? Que es la capacidad que tengo acá. Es decir, la capacidad de un contrato anterior es la retención del contrato siguiente. En total, ustedes pueden suscribir hasta 20 millones. Hasta 20 millones de dólares, ¿sí? Ustedes pueden reasegurar, es decir, vender seguros que van a tener cobertura, ¿sí? Y lo que tenemos acá es una póliza que me suma 20 millones, pero con 3 ubicaciones, ¿sí? Una en Santa Fe, una en Córdoba y otra en Buenos Aires. Si bien a mí me suma 20 millones, como el contrato es de incendio, estos riesgos son independientes. Porque si yo tengo un siniestro en Santa Fe y se incendia la planta en Santa Fe, por ese hecho generador no se prende fuego la ubicación de Córdoba ni la de Buenos Aires, ¿sí? Con lo cual yo lo tengo que trabajar como si fueran 3 riesgos independientes. Y yo tengo que hacer la distribución de reaseguro en cada uno en forma independiente. No es que hago uno solo para la póliza 1, sino que lo tengo que hacer en forma separada, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Con varias cuestiones, ¿sí? Este es mi dibujito, ¿sí? Así yo dibujo los proporcionales, siempre en horizontal, ¿sí? Uno pegado al otro, ¿sí? Cuando dibujemos no proporcionales vamos a ir a lo vertical, los vamos a poner uno arriba del otro, ¿sí? Pero acá tenemos toda mi estructura, 200.000 que retengo, el cuotaparto 800.000, el SPL toma 9 millones más, ¿sí? Que es el límite, siempre acá son límites, ¿sí? Y el segundo SPL 10 millones, ¿sí? Y lo que nosotros, acá tenemos el contrato, no, el contrato lo teníamos, no, bueno, lo teníamos Perdón, y con seleccionado. primer SPL y segundo SPL, o sea, ¿cómo sería? ¿Primer excedente y segundo excedente? Primer excedente y segundo excedente, exactamente. Vos lo que me puedes preguntar es por qué, porque en definitiva lo que yo tengo acá es 200.000 compañía, 19.800.000 reasegurador. ¿Por qué no hizo un solo contrato? ¿Sí? Porque el reasegurador cuando va aumentando la suma tiene más exposición, entonces empeora las condiciones. ¿Y dónde empeora las condiciones? En la comisión. Devuelve menos, ¿sí? Acá devuelvo el 35, acá devuelvo el 27,5, y acá devuelvo el 25. Entonces, le permite como optimizar, si bien va a pagar, si tengo un siniestro de 20 millones, el reasegurador va a pagar 19.800.000, lo va a pagar en distintos contratos que tienen diferentes condiciones. Por eso lo hace de esa manera, ¿sí? Claro, pero eso de excedente sería que divide los contratos en 3, ¿o no? Exactamente, sí. Esos Ah, 19.800.000 lo ok. está dividiendo en 3 para poder optimizar acá, en la comisión. No, Perfecto, gracias. ahí. Bueno, entonces, Pero, profe, te hago una pregunta. sí, sí, Viste que cada uno tiene un monto diferente, cada SPL. sí. ¿A partir de qué se determina? O sea, ¿cómo lo fraccionan, por así decirlo? No, eso lo vamos a ver cuando veamos cotización. Es decir, ¿por qué lo voy partiendo de esa manera? ¿Sí? Por ahora para nosotros es un dato. Cuando veamos cotización, vamos a ver esta parte de acá y tiene que ver con el fraccionamiento. ¿Sí? Ahí nos vamos a poner, nosotros como recién estamos empezando, tenemos que entender la lógica contractual y nos ponemos desde el lado de la compañía de seguros. Es como que si nosotros estuviéramos ahora en la compañía de seguros en el área de reaseguros. Después nos vamos a ir hacia el otro lado y vamos a trabajar en una compañía de reaseguros y vamos a ver esto mismo desde la otra óptica.
Y ahí, cuando yo lo veo desde la otra óptica, voy a decir, a mí me conviene en función a este perfil de cartera segmentar de esta manera. Por ahora es dato. ¿Sí? Ok, sí, pero, o sea, es como que tengo dudas en cuanto a este tema. Em, Sí. es como que para un mismo siniestro se hacen, no sé, ponele 3 contratos y la reaseguradora le devuelve como distintos montos, o sea, ese porcentaje. Claro, porque yo lo que voy a hacer es voy a determinar el porcentaje de retención, el porcentaje de cesión al cuota, el porcentaje de cesión al primer excedente, el porcentaje de cesión al segundo excedente, y cuando ocurra un siniestro, voy a agarrar el monto del siniestro y multiplicarlo por cada porcentaje y voy a decir cada contrato cuánto paga. Sí, es así. Sí, sí. Ah, buenísimo, gracias. De hecho, mira, ahora vemos en el ejercicio, ¿sí? Yo primero, como son 3 ubicaciones diferentes, ¿sí? Primero vamos con Córdoba, ¿sí? Acá está el contrato, ¿sí? Va. Córdoba tiene 3 millones. ¿Cómo hacen esto? ¿Sí? Haciendo este dibujito de acá. Yo les voy a decir una técnica que va a funcionar para todos salvo para uno, ¿sí? Que es como la excepción, ¿sí? Eh, que es un 1/4 que está acá, que lo vamos a ver al final. Pero ustedes tienen que imaginar que son baldes estos, ¿eh? Vamos a hacerlo bien metafórico. Baldes que ustedes lo van llenando y no pasan al otro balde hasta que no llenaron este, ¿sí? Entonces, si yo tengo que llenar 3 millones, yo lleno 200 acá, 800 acá, y de acá, que tengo capacidad de 9, lleno 2, porque necesito 2 para llegar a los 3. Entonces hacemos esto, y una vez que hacemos esto, determino el porcentaje. A mí lo que me interesa es porcentaje, ¿sí? De hecho, yo cuando les pida esto, les voy a pedir siempre porcentaje. Ni siquiera les voy a pedir en el final prima. No me interesa esto. Porque a mí lo que me interesa es, si ustedes determinaron esto, ya esto y esto, ya determinan todo, ¿sí? Pero bueno, para pensar esto es como que uno va llenando, dice, bueno, 200, 800, 2 millones, ¿cuánto retengo? 200 dividido 3. ¿Cuánto va el cuota parte? 800 dividido 3. ¿Cuánto va el primer excedente? 2 millones dividido 3. Y así van completando uno a uno, ¿sí? Vamos a hacer, y yo se los mandé a propósito, lo que está mal, ¿sí? Para que se lo acuerden y no lo hagan, ¿sí? Como yo tengo 3 millones y a mí en el primer excedente me aparece 1 millón, ¿sí? Uno piensa, ¿sí? Que vuelvo a retener. Entonces, si uno no está en el tema, dice, bueno, si yo tengo que llenar 3 millones, ¿cómo lleno? 200.000 de retención, 800.000 de cuota, vuelvo a retener 1 millón y el primer excedente es 1 millón. Eso está mal, porque vuelvo a decir, este millón que me aparece acá, lo que refleja es esto, que ese millón fue distribuido entre retención 200.000 y cesión 800. Así que nunca lo hagan, ¿sí? Cuando ustedes tienen, vuelvo a decir, más de un contrato, el segundo contrato que aparece, siempre la retención es la capacidad del primero. Fíjense, esto, 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 esto. Siempre es así. Bueno, ahí ya hicieron la liquidación de Córdoba. Vamos a Buenos Aires, ¿eh? Buenos Aires tengo que llenar 16 millones. Entonces, ¿cómo lleno los 16 millones? 200.000 de retención, 800.000 de cuota parte, lo máximo que puedo llenar acá son 9 millones, hasta ahí llené 10 y de acá lleno 6. Y entonces me quedan estos valores y después los porcentajes, ¿sí? Y el tercero es, ¿por qué no lo tengo? Lo tenía. Ah, el tercero lo tengo acá, que es Santa Fe, que es 1 millón, ¿sí? Con 1 millón hago 200 y 800. Ahí no necesito ni primer excedente ni segundo, entonces me queda porcentaje de retención 200.000 dividido 1 millón, porcentaje de cuota 800.000 dividido 1 millón. ¿Se entendió?
Sí, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? O sea, Sí, ahí sí, porque tenés cuota aparte y también tenés excedente. O sea, se puede tener las dos al mismo sí, tiempo. sí, Ah, ok. sí, sí. Sí, de hecho, ustedes, es más, ustedes van a tener esto y van a tener después que la retención, nosotros en la clase que viene vamos a ver el no proporcional, puro, ¿sí? Que solo tengo no proporcional. Pero después va a aparecer también el no proporcional acá que me protege la retención. Se van a combinar todos, ¿sí? Acá solo combinamos proporcionales, que es lo que vimos. Pero después combinamos el proporcional con el no proporcional. Pero necesito primero que lo entiendan separados. Una vez que lo entienden separados, meterlo junto no hay dificultad, ¿sí? Vieron que yo les dije balde, ¿sí? Entonces lleno agua, agua, agua. Eso funciona salvo en este caso, ¿sí? Este que está en verde, que no está en el enunciado, pero supongamos que hay una cuarta ubicación en San Juan, ¿sí? Y la suma asegurada son 350.000, ¿sí? El único problema que tiene Reaseguro, el único problema que tiene Reaseguro, porque yo les prometí y se los voy a cumplir que cálculos no van a ser complejos, el tema es que uno automatiza tanto que en un momento deja de pensar y actúa mecánico, ¿sí? Entonces, como yo actué para los otros tres casos mecánicos de llenar el balde, digo, bueno, si yo tengo 350, lleno 200 acá y 150 acá, que son los porcentajes que me dan acá. 200 dividido 350 y 150 dividido 350. Y la respuesta es, eso está mal, porque nosotros sabemos que en el cuota parte, que retengo y cedo el mismo porcentaje, siempre y cuando la suma sea hasta 1.000.000. Si yo tengo sumas hasta 1.000.000, siempre voy a retener el 20 y siempre voy a ceder el 80, ¿sí? Y uno tiende a hacer esto por nada, porque lo hace como toda la vida, ¿no? Mecánico, ¿sí? Y no es así, porque la lógica es otra cuota. Entonces ustedes siempre se tienen que mentalizar primero que si esto es un cuota aparte, hasta 1.000.000 2080. Ahora, cuando supera 1.000.000, como superaba en el caso de Córdoba o en el caso de Buenos Aires, ahí sí, digo, bueno, yo de acá lo máximo que tomo son 800 de un monto mayor. ¿Sí? ¿Se Perfecto. entendió? Muy bien. Vamos al enunciado primero de. Bueno, y este tiene infraseguro, así que se los voy a tener que explicar. Dice acá, en el 4, ¿cuáles son los importes a recuperar del reaseguro en las siguientes operaciones cuyas características fueron las siguientes? Cuando hay infraseguro, yo tengo dos valores, ¿sí? La suma asegurada, que es lo que me declaró el asegurado, y la suma asegurable, que es lo que vale, ¿sí? Real, ¿sí? En general nosotros hablamos de suma asegurada y cuando no hay infraseguro, la suma asegurada coincide con la suma asegurable, ¿sí? Pero cuando hay infraseguro, yo tengo que distinguir, bueno, cuánto era la suma asegurada y cuánto es la suma asegurable, ¿sí? Que es en este caso, ¿sí? Y la póliza tiene una vigencia porque acá tengo distintos contratos, ¿sí? La póliza 2 también, la póliza B, la póliza C y la póliza D. Yo acá no tengo, ¿sí? Dos contratos, perdón, no tengo un programa de reaseguro que para el mismo año tengo varios contratos como el ejercicio anterior. Yo acá lo que tengo es que para un año tengo un contrato de cuota, es decir, todas las pólizas que inician vigencia entre el 1 de enero del 3 y el 31 de diciembre del 3 van al contrato cuota, que es este y este. Porque yo miro el inicio de vigencia y por el inicio de vigencia determino qué contrato está reasegurado. Mientras el contrato que es vigencia enero, diciembre de 2004, que inicia vigencia entre enero y diciembre de 2004, que es A y D, vamos por el excedente, ¿sí? El tema es que acá
quien va a pagar también, en el caso A y D, es el asegurado. ¿Por qué? Porque tengo infraseguro. Entonces, les comento cómo es este tema del infraseguro. El infraseguro, uno se entera del infraseguro en el momento en que ocurre el siniestro. No hay manera de enterarse antes, porque si yo tuviera manera de enterarme antes, le diría al asegurado que se tiene que asegurar por el valor real, ¿sí? Porque recuerden que siempre el seguro tiene como una lógica que es patrimonial, ¿sí? Entonces yo me tengo que asegurar por el valor real. Pero si no me lo dicen, yo me entero en el momento del siniestro cuando inspecciono el daño, ¿sí? Entonces, cuando yo recibo la póliza, ¿sí? Y la suscribo, yo el porcentaje de retención y el porcentaje de cesión lo hago en función de la suma asegurada, que es lo que yo tengo. Yo no tengo otra cosa, ¿sí? Entonces, la póliza que inició vigencia en el 2004 y que se reasegura por este contrato, me dice que tiene una suma de 1 millón. Y es excedente. Entonces el excedente lo que me dice, mirá, si la suma asegurada es menor o igual a 1 millón, retenés el 100 y cedés 0. Entonces, hago esto, ¿sí? La póliza B es de 3 millones, ¿sí? Va al cuota parte, la capacidad acá es de 4, por lo tanto yo sé que hasta 4 retengo el 20 y cedo el 80, que es lo que sucede acá. La póliza C sucede lo mismo porque es vigencia 2003, hasta 4 retengo el 20 y cedo el 80, y en la póliza 4, que yo tengo 4, lo real es 5, pero en el momento en que suscribo es 4, y que va al excedente, digo, bueno, yo ahí estoy en un caso donde la suma es mayor a 1 y menor a 5, entonces mi porcentaje de retención es el pleno dividido la suma, 1 dividido 4, y cedo el complemento, 75%. Esto es lo que yo tengo, ¿sí? Y hice la cesión. Ahora viene el siniestro, y cuando viene el siniestro yo me entero, ¿sí?, que tengo infraseguro. Entonces, lo primero que ustedes calculan es el porcentaje de infraseguro, que es suma asegurada dividido suma asegurable. ¿Sí? Hacen esto. En este primer caso es 1 dividido 1,5 millones. Y entonces los 300.000 primero le liquidan al asegurado, ¿sí? Entonces, ¿el asegurado qué va a pagar? Va a pagar el 100% menos el porcentaje de infraseguro por el valor del siniestro. En este caso va a pagar al 100%, le resto el 66, que me queda el 33, de 300.000. Paga 100.000. ¿Cuánto me queda? 200.000. De los 200.000 hago la distribución de reaseguro, que en este caso es todo retención. Fíjense, está acá escrito. Yo tengo el monto de 300.000. El monto neto de infraseguro, que es el importe que paga entre la cedente y el reasegurador, es el monto bruto menos lo que pagó el asegurado por infraseguro. ¿Sí? El asegurado pagó 100.000, me quedan 200.000. Bueno, estos 200.000 hago la distribución. 100% al cedente, 0% al reasegurador, por eso me queda 200 y 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos. Sí, perfecto. La póliza B no tiene infraseguro, ¿sí? Porque solamente me daba el dato de la suma asegurada, ahí coincide con la suma asegurable, entonces directamente al monto del siniestro, que en este caso era 400.000, le aplico el porcentaje de retención y de cesión. 20%, es decir, 80.000 va a pagar
la cedente y 320 el reasegurador. Lo mismo con el C, ¿sí? El C es 1.000.000, no hay infraseguro, ¿sí? Entonces, cuando tengo el siniestro de 150.000, 30.000 paga la cedente y 120.000 paga el reasegurador. Cuando voy a la póliza D, ¿sí? La póliza D sí tiene infraseguro. Yo primero lo que hago es, hago la distribución, como les dije, en función de los 4, porque era el valor que yo tenía cuando suscribí y emití, ¿sí? Entonces, esto es excedente, 1/4 retención, 3/4 cesión, 25 y 75. Pero acá tengo infraseguro, ¿sí? Que es el 80%, porque yo hago 4 dividido 5. Entonces, el 20% de 2 millones lo paga el asegurado. ¿Cuánto me queda? 1.600.000. Ese 1.600.000, ¿cómo se distribuye? En función de los porcentajes de retención y cesión. 25 la cedente, 75 el reasegurador. Ahí nos quedan los valores, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, o sea, lo importante con infraseguro es tener bien claro el porcentaje de cesión y retención. Y bueno, y cuánto paga el asegurado. Sí, 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 sí. Profe, te hago una consulta. Este Excel, o al menos hasta lo que vamos a ver hoy, ¿lo podrás subir al Blackboard? Se sube, no me digas que el Blackboard se puede subir cosas. Sí. Para, dejo de compartir y a ver, Dale. yo nunca lo sabes que ahora lo noto cómodo el Blackboard, pero nunca lo usaba, me generaba como medio fastidio, por eso le decía a los alumnos, y aparte les metía la excusa, pues yo los podía meter al resto, los que no estaban de oyentes, de hecho, ahora hay oyentes acá, hay oyentes en patrimoniales, con lo cual siempre pudieron usar el Blackboard, y yo decía, no, no se puede, usamos Teams. A ver, Claro. ¿dónde es esto? Eh, Eh, en tu caso, supongo que en contenido, o sea, en contenido es donde generalmente todos los profesores suben las guías, suben los ejercicios Contenido resueltos. secundario, contenido primario, compartir, donde dice compartir archivos, ¿será? Sí, a ver si querés intentar con el Excel y te digo si lo Acá puedo lo ver. que pasa es que dice, arrastre los archivos de imágenes PowerPoint o PDF, dice. Qué raro, pues A Excel ver, yo he visto. vamos a hacer una cosa, mira, primero les comparto así, Dale. espérame, esto es así, vamos a compartir aplicación y comparto toda la pantalla, así lo ven. Listo. Ustedes están viendo el Blackboard ahora, ¿sí? ¿Ven Todavía no. A compartir? ver, ahí va. Ahora A ver, sí. ¿qué es esto de acá que apareció? Uy, horrible, una cosa. Compartir. Ah, porque están. No es Compartir. directo del campus, tipo en donde dice contenido, la pestaña de arriba a la izquierda, que es justo la del medio. Arriba, perdón, Arriba. aquí La están otra todas las tres pestaña de Chrome, pestañas. dice. Claro. Paren. Acá no. No, un poquito más arriba. Tenés tipo tres pestañas que dice, una es la clase, en la cual estás ahora, otra es un correo y esa, la del medio. Acá. Ah, Agregar acá. contenido. Acá. Abajo de Contenido. todo. Abajo, abajo. Abajo, ahí en medio, que dice agregar contenido, que dice este curso está listo para el contenido, utilice este espacio para crear su curso y abajo dice agregar contenido. Agregar contenido. Acá. Ah, y acá. Y ahí Cargar. puedes cargar tal cual y puedes subir cualquier archivo que nosotros lo vamos a ver. Si querés hacemos una prueba con el Excel. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a cargar. ¿Sí? Eh, vamos a cargar. Acá no sé si lo tengo, el alemán. Qué macana, pero no, no importa. Sí, podemos cargar el. Sí, acá puedo cargar el alemán, tranquilo, listo, que no se los podía subir. Listo, ya está. Listo, listo, ya entendí todo. Perfecto, listo. Eso pasa por. Listo, excelente. Perfecto. Genial, gracias. Y ahora salimos de acá. Eh, listo. Vamos a compartir ahora.
¿sí? Cuando uno es inútil, ¿eh? Es decir, pero ahora quiero dejar de compartir. ¿Cómo? A ver. Abajo que dice dejar de compartir, en azul, ahí dejas de compartir. Acá, que sí. Es. Muy bien, muy bien. Está perfecto. Sí, ahora se lo subo, obvio. Sí. De hecho, aparte mejor, no les mando mails que les mandaba antes los mails y todo, lo subo todo acá. Perfecto. Mejor imposible. Genial, gracias. No, por favor. Entonces, nada, teníamos esto y ahora vamos a el ejercicio que tenemos. Bueno, entonces, esto de infraseguro, ¿se entendió más o menos? Sí, perfecto. Sí, profe. Excelente. Vamos al siguiente, que es PML, ¿sí? Nosotros vimos el concepto de PML cuando hablamos de retención, ¿sí? Hablamos de este tema, de que había muchas veces la suma asegurada, pero la máxima pérdida cuando ocurre un siniestro puede ser menor. Y habíamos hecho el dibujito que se los había mandado, el de los depósitos, ¿sí? Que yo tenía una planta industrial, 4 depósitos y ninguno tenía efecto contagio, con lo cual tenía una suma asegurada, que era la suma de los 4, ¿sí? Pero por otro lado tenía el PML, que era lo peor que me podía pasar, era que se me destruyera completamente el de mayor valor, ¿sí? Bueno, yo acá en este contrato, mi sesión es en base a PML, ¿sí? Entonces dice, se ha celebrado un contrato de reaseguro de incendio de excedente en el cual se fijó una retención de 2 millones de PML, siendo el PML el 50% de la suma asegurada. El PML siempre lo calcula el accedente, lo calcula de manera objetiva, ¿sí? Es decir, y lo calcula de qué manera, es decir, recuerden que PML se aplica para ramo de incendio y seguro técnico, entonces va un ingeniero de riesgo, que son ingenieros, ¿sí? Que van a inspeccionar la planta, ¿sí? O el riesgo, y determinan la máxima pérdida. El contrato de reaseguro me dice, sí, está todo perfecto de que sea por PML, pero si tu cálculo te da que es menos del 50, a los efectos de la sesión vas al 50, ¿sí? No haces a un porcentaje menor, es decir, como mínimo es 50, que nos va a pasar en la póliza 4 y 5, que tenemos un PML menor al 50, pero que lo vamos a llevar al 50, ¿sí? Entonces, lo primero que nos pregunta el ejercicio es, ¿cuál es la capacidad y límite del contrato? ¿Sí? Entonces, me dice que el pleno son 2 millones y que tenemos 9 líneas. Entonces, retención 2 millones, límite 9 por 2 millones, que son 18, por lo tanto nos da 20 millones, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, que es la primera parte, ¿sí? Acá tienen el dibujito, ¿ven? De un PML, ¿sí? La suma asegurada es 15, que es la suma de 5, 2, 6,5, 1,5. No hay contagio, el PML es 6,5, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos algo adicional, ¿sí? Yo tengo la suma asegurada, ¿sí? 10 millones. El PML, 70% en este caso. Por lo tanto, el PML acá me da 7 millones. Yo tengo la tasa del seguro. La prima que yo le cobro al asegurado, es decir, el PML a mí me sirve a los efectos de la cesión de reaseguros, pero al asegurado yo no le cobro en base al PML, yo le cobro en base a la suma. Entonces la prima es tasa por suma asegurada, siempre, ¿sí? Siempre es así. Ahora, cuando yo determino el porcentaje de retención acá, estoy en un excedente con 7 millones, por lo tanto es mayor a 2 y menor a 20, mi porcentaje de retención no voy a hacer 2 dividido 10, 20%. Voy a hacer 2 dividido 7, el 28%.
y la cesión, el complemento, que es el 71. El PML tiene varias ventajas. La primera ventaja es que yo cobro en base a suma asegurada, compañía de seguros, pero cuando cedo en base a porcentaje de PML. Y como yo cedo en porcentaje a PML, el porcentaje de cesión es menor, yo me quedo con más retención. Porque fíjense en este caso que si yo hubiese cedido en base a suma, me hubiese quedado 20.80. Y acá me quedó 28.71, ¿sí? Entonces el PML tiene como esta particularidad, ¿sí? De que me permite tener una mayor retención, ¿sí? Una vez que tienen esto, lo mismo de siempre. La prima cedida, el 71 de los 10.000, la comisión en este caso era el 20% de la prima cedida, el impuesto es el 3,5 de la prima cedida, y la suma algebraica nos da el neto a ceder, ¿sí? Cuando hacemos la póliza 2, en la póliza 2 el PML coincide con la suma, puede ser, ¿sí? Entonces acá es como que no hay PML, 12 millones, es mayor a 2 menor a 20, la prima es el 0,2% de los 12, y yo retengo, en este caso, 2 millones dividido 12. ¿Sí? El 17% y cedo el 83%. Después viene toda la misma lógica que antes. El PML tiene otra ventaja más, ¿sí? Que se da en la póliza 3. ¿Que cuál es? ¿Sí? Que a mí me permite reasegurar en los contratos automáticos riesgos de suma asegurada mayor a la capacidad. Si mi cesión acá hubiese sido en base a suma asegurada, yo tengo que hacer facultativo, porque yo tengo hasta 20 millones cobertura, y hubiese hecho 2 dividido 25, 18 dividido 25, y el resto lo hubiese tenido que buscar en forma facultativa porque supera la capacidad, ¿sí? Recuerden que siempre facultativo es peor, no nos conviene, ¿sí? Porque es más caro, porque administrativamente es más engorroso y porque encima el reasegurador se nos mete en la suscripción y nos dice cuánto tenemos que cobrar. Así que es una salvación, pero si podemos recurrir al automático, mejor en el automático. Lo que nos sucede en la póliza 3 es que si bien yo tengo 25 millones, como yo cedo en base a PML y el PML es el 60, mi PML está por debajo de la capacidad, que son 15 millones. Entonces yo cuando hago, ¿sí? Voy a hacer 2 dividido 15, ¿sí? Que les da el 13%. Y ceden el 87%. ¿Sí? La prima sigue siendo igual que antes en base a suma. Ahí sí, en base a 25 millones, yo cobro 25 por el 0,05% y me da la prima. ¿Sí? La historia de la prima cedida, comisión y impuesto y neto es la misma de siempre. ¿Sí? Veamos el 4. En el 4, ¿sí? Cuando yo digo, bueno, mi suma es 6, esto es el 30%, acá a mí me da 1.800.000. Pero en base a la cesión yo no pongo 1.800.000, yo pongo 3 millones, porque lo que me dijo el contrato es que es en base a PML mínimo 50%. Entonces, si a vos te da el 30, no me importa que sea el 30, vos me vas a ceder en base al 50. Y eso está también bien, porque si no el reasegurador se tiene como que garantizar cierta prima mínima, porque si no, imagínense si el PML es el 2%, ¿sí? No recibe nada de prima, ¿sí? Yo les había mencionado también, esto es importante, qué pasa cuando el PML está mal calculado, ¿sí? Imagínense que yo acá calculé en este 7 y cuando tengo el siniestro es de 9. Yo al asegurado no le puedo decir que está en infraseguro,
porque el asegurado no es tan infraseguro y el asegurado me pagó prima en base a 10. El que está en infrarreaseguro somos nosotros, compañía de seguros, porque reaseguré en base a 7 cuando debí reasegurar en base a 9, ¿sí? Si nosotros demostramos, y esto es fácilmente demostrable porque esto se manda, se hacen las inspecciones son muy técnicas, ¿sí? O está ingeniería de riesgo en la compañía o se terciariza, ¿sí? Lo que se hace se manda el informe y se dice, bueno, mira, me equivoqué. Es decir, yo pensé, cuando dice, los informes están justificados, ¿sí? Los ingenieros los justifican y va a pasar como un error involuntario. Pero, nada. En principio caeríamos en infrarreaseguro, pero el asegurado tiene cobertura completa, ¿sí? Porque aparte el asegurado me dijo, son 10, y fue la compañía de seguros que fue a inspeccionar el riesgo, no es que el asegurado le dijo el PML 7 y la compañía lo tomó. La compañía fue a ver el riesgo e hizo ese cálculo. En la póliza 4, que tengo el 30%, yo lo topeo a 3 millones, ¿sí? La prima es en base a los 6 y en base a 3 millones, el porcentaje de retención es 2 millones dividido 3, 67%. El porcentaje de cesión es el complemento. Y lo mismo con la póliza 5, que si bien mi PML real nos da 3.600.000, porque es el 40% de 9 millones, yo lo topeo a 4 millones y medio, que es el 50%, y voy a hacer la cesión y la retención en función de esos 4 millones y medio. Es decir, voy a hacer 2 millones dividido 4 millones y medio, que les da el 44. El complemento es la cesión, ¿sí? El 56. Profe, te paso una pregunta. Sí, 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 sí. Recién creo que hiciste una relación entre la capacidad y el PML. O sea, eso significa que vos podés asegurar por más de lo que sea la capacidad, o sea, tomando en cuenta al PML. Exactamente, que es el caso 3. En el Ah, caso 3 yo estoy reasegurando con una suma que supera la capacidad del contrato, pero yo lo llevo todo al contrato porque en PML es menor que la capacidad contractual. Va a claro, ser la entonces otra ventaja. te conviene, digamos, primero fijarte el PML para ver si lo podés asegurar o no. O sea, si es que supera la capacidad. Eso siempre, porque es decir, yo el contrato, lo que ustedes tienen que tener presente es que ustedes este contrato, que lo tienen acá con sesión PML, eso lo definieron al principio del año del contrato, el 1 de julio, y por ahí este riesgo te vino en octubre. Y entonces vos ahí sabés, cuando tenés el riesgo y el PML, si puede ir en forma automática al contrato o vas a necesitar facultativo. Claro, está bien. Ustedes siempre lo que tienen que tener presente es que tienen el contrato antes que los riesgos, ¿sí? Obviamente, el contrato se define en función de los riesgos que ustedes tuvieron en cartera en el pasado, pero van a venir nuevos riesgos, entonces ustedes no saben el riesgo que va a venir, si se va a adecuar o no al contrato, ¿sí? En cuanto a suma, en cuanto a riesgo, exclusión, cobertura y demás. Nada, en función después uno va viendo qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Sí, ¿se entendió? Sí, 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 perfecto. Bárbaro. Estos son los ejercicios de proporcionales. Yo no sé si los hicieron o no, ¿sí? Yo lo que ahora les voy a sugerir es que ustedes lo hagan. No hoy, obviamente hoy no, y tampoco les conviene hacerlos mañana, porque ya se los acuerdan, ¿sí? Pero traten de hacerlos en la semana, si pueden, cuando uno ya medio se olvida las cosas, para ver si entendieron todo el procedimiento. Es importante que el procedimiento lo entiendan porque después nosotros vamos a mezclar, ¿sí? Nosotros la semana que viene empezamos un tema nuevo que es exceso de pérdida con otro tipo de lógica, ¿sí? Pero después esas dos lógicas que se parece que aparentemente no tendrían nada en común, se van a mezclar, ¿sí? Entonces lo que les pido es que nada, que los vean, si tienen alguna duda me dicen y yo voy a hacer esto que me dijeron ustedes, que voy a cargar
Hoy voy a cargar solamente estos dos archivos, pero les puedo asegurar que voy a cargar todo ahí y así ya lo tenemos todo cargado acá en el Classroom, ¿sí? Perfecto. Dudas, preguntas que tengan de algo que leyeron o de la práctica, lo que sea. No. Listo. Listo. Entonces, nada, tipo, dejo de grabar, ¿sí? Y